Ya está Sonia Aleso con nosotros. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto escucharte. La vuelta a clases primero, ¿es posible? ¿No sería arriesgado ahora, justamente cuando la curva de contagios ha subido y faltando 45 días por lo menos para 45, 50 días para terminar el ciclo lectivo? Mira, para nosotros en este momento es difícil porque es el momento de casos más altos en la provincia de Santa Fe y en muchas provincias argentinas. Estamos hablando de casi 2.000 casos diarios del coronavirus, que en muchos departamentos no estaba, y ahora tenemos casos hasta en localidades muy pequeñas. Tenemos situaciones difíciles en las grandes ciudades, pero también en pequeñas poblaciones, porque no es solamente el tema de la cantidad de casos, sino también los servicios sanitarios que hay en esos departamentos. No hay que olvidarse nunca que una parte de la provincia deriva a Santa Fe y otra parte de la provincia deriva a Rosario o a Rafaela. Entonces, si nosotros concentramos en esos lugares, vamos a hacer también muy difícil la atención en los lugares que ya son más grandes de por sí. Así que es un momento complejo. Nosotros creemos que no están dadas las condiciones epidemiológicas para una vuelta a clases en este momento. Es más, creemos que es el peor momento y que se está trasladando de alguna manera, como decía ayer un compañero, una discusión que es más metropolitana, por decirlo de alguna manera, se está trasladando al interior, justo en el momento en que en el interior empieza a... A ver, me interesa esto. O sea, ¿esto es presión de Capital Federal con el gobierno central? Al gobierno central, o sea, es un juego de ajedrez que están jugando en Capital Federal. Volvemos a hablar siempre del centralismo porteño. Yo creo que sí. A ver, esta presión empieza ahí y la verdad que a nosotros, muchos de nosotros hemos mirado este debate. Los que somos del interior lo hemos mirado por televisión o lo hemos leído en los diarios, ¿no? Pero la verdad que lo que se estaba viviendo en las provincias era otra cosa. Primero porque la mayor cantidad de casos empezó en el área metropolitana y luego porque esos casos se fueron trasladando como estaba previsto, además, como lo decían todos los epidemiólogos del país y de la provincia, que se iba a trasladar a las provincias, Córdoba, Santa Fe, especialmente de la zona centro primero, y después desplegado por todo el país, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, en este momento, donde en las provincias, en Santa Fe particularmente, pero también en Córdoba, en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en Entre Ríos, aumentan los casos, en este momento se pretende abrir las clases. La verdad que nos parece un despropósito. Nos parece que hay que empeñar esa energía en garantizar conectividad, en garantizar computadoras para los chicos, en planificar bien el retorno a la presencialidad, en no saturar los sistemas de salud, en cuidar la salud de la población, en solidarizarnos con los médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, personal de la salud que está haciendo un trabajo inmenso. En los docentes que estamos trabajando doble o triple jornada muchas veces para atender a los chicos en el marco de la virtualidad. Creo que eso es lo que hay que discutir. Vamos a la pregunta de Juan y Citroni. Hola, Sonia. Consultarte, más allá de la discusión en sí que se va a llevar, que se está llevando a cabo hoy y que tiene que ver con esto de la vuelta a la presencialidad, probablemente esto no suceda, y en el caso de que suceda, hoy lo charlábamos también con Rodrigo, queda muy poco tiempo en el año. ¿Qué hacemos con los pibes? ¿Qué hacemos con el año lectivo? ¿Se repite, no se repite? ¿Se va de vuelta el año que viene? ¿Se rinde libre? Obviamente en el marco de esta situación, cuando sabemos que muchos alumnos no tienen las mismas posibilidades que otros. ¿Qué hacemos con este año lectivo? No, primero el ciclo lectivo, ya eso sí está ya discutido y ya hay un documento del Consejo Federal que hay un bloque 2020-2021. ¿En qué sentido? En que parte del 2021 se va a utilizar para acompañar las trayectorias escolares de aquellos niños, jóvenes, estudiantes
de los distintos niveles del sistema educativo, que van a tener que profundizar los aprendizajes seguramente, van a tener que tener acompañamiento. Ahora, también hay que decir que para esto hacen falta cargos docentes, para acompañar las trayectorias al estudio. Es inversión educativa, es lo que venimos sosteniendo desde ANSAFE y también a nivel nacional. La otra cuestión es los exámenes están previstos en la provincia y a nivel nacional. Van a ser de forma, en la mayoría de los casos, de forma remota, virtual, y en otros casos, en los casos donde haya muy poca circulación y lugares pequeños, pueden llegar a ser presenciales. Eso se va a dar opción a las instituciones. Pero de todas maneras, el ciclo 2020 va a concluir en el 2021, no en el sentido de si el ciclo lectivo empieza o no o termina, sino en el sentido de que va a haber que recuperar contenidos educativos. No hay ninguna duda de que, por supuesto, la virtualidad u otras formas de educación a distancia no reemplazan la presencialidad, y seguramente va a ser un año, el 2021, que va a haber que poner un gran esfuerzo en acompañar las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Ahora, el chico que está en cuarto, en el 2021, ¿va a seguir en cuarto con un apoyo? ¿Va a pasar a quinto con un apoyo? No, va a pasar a quinto. Va a pasar a quinto con un apoyo. Va a pasar a quinto si rinde todo bien, como normalmente, ¿no? Pero después va a tener que recuperar en el siguiente año, lo mismo para alguien que está en primero para segundo o en sexto grado para séptimo, recuperar los contenidos que no se pudieron dictar en el 2020. Ahora, eso ¿cómo se está planteando eso? Pregunto, Sonia, en el mismo ejemplo que estaba dando Juani recién, ¿cómo hacen los alumnos de un cuarto año en donde no pudieron en este periodo de tiempo, desde el mes de marzo, por ejemplo, acceder a ningún tipo de plataforma sin tener, por ejemplo, conectividad, como usted recién estaba relatando? ¿Van a ir en forma concomitante en relación a los contenidos de quinto, y a eso se le va a sumar los contenidos que no pudieron obtener en el transcurso de este periodo lectivo? Se va a tener que trabajar, digamos, yo le estoy hablando de lo que dicen los documentos del Consejo Federal, no lo que yo pienso ahora, sino lo que dicen los documentos del Consejo Federal. Los documentos del Consejo Federal con respecto a las trayectorias escolares plantea que hay un bloque 2020-2021 donde los contenidos que por falta de conectividad, por problemas de dificultad en la conexión o problemas en ese sentido, va a haber que recuperar las trayectorias escolares del año 2020 al año 2021. Ahora, Sonia, yo después quisiera que te pregunte, Paola, sobre Entre Ríos exclusivamente, porque hay muchas críticas, sobre todo de la oposición, a la actuación del gobierno de Bordet. Pero lo que yo pienso, recién hablaba Juan y de cuarto... Tendrían que llamar a ACMER, que es el sindicato docente de Entre Ríos. Ajá. Yo soy la secretaria general de CETERA. Sobre el tema específico de Entre Ríos, tienen que llamar al sindicato de base de CETERA, ACMER. Si quieren les paso el teléfono del secretario general, que se llama Pagani. Pero no hay representación, digamos, de CETERA en la provincia de Entre Ríos. Sí, bueno, pero hay particularidades muy específicas de cada provincia que lo saben los compañeros que son secretarios generales. Me parece que es más adecuado que lo contesten ellos. Es más correcto. No, yo te decía como dirigente nacional, digamos, por eso. Yo tengo una opinión sobre lo que pasa en todo el país, pero son opiniones generales. ¿Y cuál es tu opinión? Y son de las conclusiones. Si me la querés dar, digamos, sería bárbaro. Son las conclusiones a las que nosotros como CETERA concluimos en términos generales. Claro. Primero, es que hay todavía provincias que están sin cerrar el conflicto salarial. Segundo, que tenemos problemas de conectividad en todo el país. Tercero, que hemos hecho una encuesta sobre condiciones de trabajo de CETERA, que se las podemos enviar porque es muy reveladora de lo que está pasando sobre la sobrecarga laboral y sobre lo que han puesto los docentes
en esta situación de educación en contextos de pandemia. Después también situaciones con respecto a lo que está pasando en todo el mundo, porque a veces, digamos, yo tengo la sensación que muchas veces se opina como si esto fuera un tema que nos pasara en el Pago Chico, y la verdad que esta es una epidemia, una pandemia a nivel mundial que está afectando a millones de personas en todo el mundo y que ha afectado a los sistemas educativos aún de los países más avanzados con altísimos presupuestos educativos. Es decir, que ni hablar lo que nos está pasando a los países más pobres, ¿no? con más dificultades. Ahora, sin inversión educativa, la verdad que vamos a estar complicados. Tiene que haber más inversión educativa, nosotros lo venimos planteando para todo el país. Se tiene que discutir el tema de la conectividad y el acceso a la posibilidad de tener acceso, que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a una computadora y a una conectividad, porque si no, en marzo vamos a estar discutiendo esto, si no bajan los casos. Sí, ese es el tema, ¿no? Las marchas y contramarchas que ha tenido el gobierno nacional también en muchas cosas, en muchos aspectos, no solamente sanitarios, sino que también en educativo y en otros, en tema de coparticipación, por ejemplo, cuando se decidió a dedo sacar 35.000 millones de pesos, digamos, de capital federal y dárselo a la provincia de Buenos Aires. También lo vimos desde, desde las provincias, lo vimos por televisión a eso. Paola, una última pregunta. Sí, dos bien cortitas. En realidad no le pido información, sino opinión en relación al comportamiento de los ejecutivos provinciales, como por ejemplo la provincia de Entre Ríos, que en la segunda quincena recién del mes de agosto comenzaron a plantearse la posibilidad de la convocatoria a paritarias, reunión que se concretó finalizando el mes de septiembre, todavía aún hoy sin acuerdo. Opinión respecto de eso y también opinión, Sonia, en relación al desempeño del ministro Trota, en relación a la pandemia y a todas estas comunicaciones que nosotros nos hemos enterado y que hemos replicado también todos los días en relación a que si hay avances o retrocesos en la cuestión de las clases presenciales. ¿Cómo lo ha observado? En el caso de Entre Ríos, no solo de Entre Ríos, hay varias provincias que están en la situación de Entre Ríos y nosotros mismos en Santa Fe tuvimos muy tardíamente la paritaria. Hay compañeros que todavía no tuvieron paritaria ahora, no solo Entre Ríos, Neuquén, por ejemplo, Mendoza, Jujuy. Esas provincias están reclamando la convocatoria urgente a paritarias y tiene que haber una respuesta urgente tanto en Entre Ríos como en las otras jurisdicciones. Con respecto al tema nacional, yo creo que el Ministerio de Educación se manejó bien en general con respecto al tema de la pandemia. Me parece que en estos días entró, o como te decía antes, en una discusión más capitalina que nacional, y creo que eso creo que también por presiones, pero empantanó mucho la discusión en las provincias. ¿Está a la altura, Trota, de ser ministro? Mirá, yo no soy una persona que personalice nunca. Yo discuto políticas educativas, tanto en la provincia como a nivel nacional. Creo que en los últimos días ha habido fuertes presiones para la apertura que no vienen del ámbito educativo. Esto es lo más sorprendente. ¿No? Porque si usted le pregunta hoy a los pedagogos más importantes de la Argentina y le van a decir que no hay condiciones para la vuelta a clase, pero incluso si le pregunta a los padres. No, recién estábamos abriendo el celular y dicen, yo no los voy a enviar, La mayoría está diciendo no los voy a enviar. Pero te lo dicen todos los papás, uno que es, nosotros mismos que tenemos maestras, compañeras, que sus hijos van a la escuela. Además, me parece que hay que tener en cuenta una cosa, que no es solo la cuestión de la apertura de la escuela, es lo que eso conlleva. Es si hay un servicio sanitario en la localidad adecuado, es cómo está la saturación de las camas en cada una de las regiones de la provincia. En nuestro caso, ¿qué pasa con los grandes conglomerados urbanos, Santa Fe o Gran Santa Fe, Gran Rosario? ¿Qué pasa con los departamentos del interior que en muchos casos no tienen servicios de salud con una cantidad de camas y respiradores en caso de una urgencia? Bueno, estos son temas que no son menores. No, por supuesto.
de que un niño está en la escuela, si pasa algo, si un nene tiene fiebre, si un nene tiene algún indicador, tiene que estar previsto en qué servicio de salud se va a atender y tiene que haber camas para atenderlo. No es un tema menor y tan sencillo. Es así. Sonia, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.